Esta casa me sorprendió mucho. Las separaron para ayudarlas, pero al día siguiente las dos estaban muertas. En abril de 1962, dos hermanas gemelas fueron separadas dentro de un hospital psiquiátrico de Carolina del Norte. Lo que ocurrió después sigue siendo una de las historias más extrañas de este lugar. Las dos tenían 31 años. Las dos vivían con esquizofrenia. Y el personal estaba convencido de que el vínculo entre ellas era demasiado intenso, demasiado dependiente. Creyeron que separarlas podría ayudarlas. Las trasladaron a pabellones distintos, puertas diferentes, pasillos diferentes, sin contacto entre ellas. A la mañana siguiente, una de las hermanas fue encontrada muerta en su cama. Cuando fueron a buscar a la otra, al otro lado del edificio, también estaba muerta. Las autopsias no encontraron traumatismos, no encontraron enfermedad evidente, no encontraron causa anatómica de muerte. La toxicología no mostró sobredosis ni causa farmacológica clara. No había explicación. El médico que firmó los certificados de defunción ofreció la única teoría que tenía, que las dos mujeres habían perdido la voluntad de vivir en el momento en que las separaron. Nadie pudo demostrar que eso fuera cierto. Nadie pudo demostrar que fuera falso. La causa real de su muerte nunca fue establecida con certeza. Eso ocurrió en 1962. 9 años después, la mañana del 22 de abril de 1971, dos empleados del mismo hospital entraron juntos a la sala de enfermeras del pabellón R. El doctor Paul Douglas Boyles tenía 37 años. Era psiquiatra. Betty Chick Yarborough tenía 39. Era administradora y enfermera. Sus colegas escucharon ruido detrás de la puerta cerrada. Luego silencio. Cuando abrieron la puerta, el doctor Boyles estaba muerto. Betty Yarborough estaba gravemente herida. Murió aproximadamente 1 hora después. El médico forense determinó que la muerte de Betty fue un homicidio. La muerte del doctor Boyles fue catalogada como autoinfligida. El motivo nunca fue explicado públicamente. Ninguna versión oficial completa de lo que ocurrió detrás de esa puerta apareció jamás. Y detrás del edificio principal de ese hospital, entre los árboles, existe un cementerio que lleva funcionando desde 1883. Más de 1.500 personas están enterradas ahí. Durante décadas, muchas de esas tumbas no tenían nombre, solo un número grabado en una pequeña lápida de piedra, porque nadie había venido a reclamar el cuerpo, porque la familia estaba demasiado lejos, porque con el tiempo ya no quedaba nadie que recordara quién había sido esa persona antes de llegar a ese lugar. 1.500 personas. Muchas de ellas durante décadas identificadas únicamente por un número. Todo esto ocurrió en el mismo lugar, Broughton Hospital, Morganton, Carolina del Norte. Un edificio que lleva casi 150 años en pie entre las colinas del oeste de Carolina del Norte. Un lugar que ha sido hospital psiquiátrico, ciudad autosuficiente, sistema de control, escenario de tragedias sin resolver y para muchos de los que trabajaron ahí durante décadas, algo más que simplemente un edificio. Pero para entender cómo un solo lugar acumuló todo eso, hay que volver al principio. No al principio de las tragedias, al principio de la idea. A mediados del siglo XIX, en Estados Unidos, una persona con una enfermedad mental grave tenía pocas opciones, y casi ninguna era buena. Podían terminar en una cárcel, compartiendo celda con criminales, sin tratamiento de ningún tipo.
Podían terminar en un asilo de pobres, en condiciones que hoy serían ilegales en cualquier país desarrollado. Podían terminar encadenados literalmente, en sótanos, en estructuras que sus propias familias construían para mantenerlos alejados de la vista. No era crueldad deliberada en todos los casos. Era ignorancia. Era falta de recursos. Era una sociedad que no sabía qué hacer con algo que no entendía. Dorothea Dix lo vio de cerca. Era una activista y reformadora de Massachusetts que pasó años visitando cárceles, asilos y casas de corrección documentando lo que encontraba. Lo que encontró la convenció de que el sistema existente no era solo ineficiente, era una forma de tortura sistemática aplicada a personas que ya estaban sufriendo. Dix comenzó a presionar a los legisladores estado por estado para que construyeran instituciones especializadas, lugares donde las personas con enfermedades mentales pudieran recibir tratamiento médico real, no castigo, donde hubiera espacio, luz, aire, estructura, donde los pacientes fueran tratados como enfermos, no como criminales o como vergüenzas que había que esconder. La idea era radical para su época y funcionó en parte. En 1875, la Asamblea General de Carolina del Norte aprobó los fondos para construir un segundo hospital psiquiátrico estatal, destinado a servir a la parte occidental del estado. El primero, en Raleigh, ya estaba saturado. Eligieron Morganton. El terreno era amplio, aproximadamente 283 acres de tierra entre colinas, con vista a las montañas Blue Ridge en la distancia. El diseño del complejo seguía los principios del llamado Plan Kirkbride, una filosofía arquitectónica desarrollada por el psiquiatra Thomas Kirkbride que sostenía que el entorno físico era parte del tratamiento. Luz natural, ventilación, espacios abiertos, jardines, vistas hacia la naturaleza. La idea era que una mente perturbada podía encontrar algo parecido a la calma en un entorno que no fuera opresivo ni oscuro. El edificio principal que se construyó en Morganton era imponente. Una estructura de ladrillo rojo con torres, corredores laterales que se extendían simétricamente desde el centro, ventanas grandes, techos altos. Desde la distancia parecía más una universidad o un ayuntamiento que lo que la mayoría de la gente imaginaba cuando pensaba en un manicomio. Esa era precisamente la intención. El 29 de marzo de 1883, el Western North Carolina Insane Asylum abrió sus puertas. Los primeros pacientes llegaron ese mismo día, y en ese momento, al menos en teoría, el lugar era exactamente lo que sus fundadores habían prometido que sería: una alternativa humana a las cadenas, los sótanos y las celdas. Lo que nadie podía saber todavía era cuánto tiempo duraría esa promesa. Los primeros años del Western North Carolina Insane Asylum funcionaron aproximadamente como sus fundadores habían imaginado. El número de pacientes era manejable. El personal podía atenderlos. Los espacios eran amplios. El entorno, entre colinas y jardines, seguía siendo el que los arquitectos habían diseñado, con la idea de que la belleza del lugar formaba parte del tratamiento. Pero muy pronto apareció un problema que nadie había calculado bien. La demanda era mucho mayor de lo que el hospital podía absorber. Familias de toda la región occidental de Carolina del Norte, que llevaban años sin saber qué hacer con un pariente enfermo, comenzaron a llevar a sus seres queridos al nuevo hospital. Autoridades locales que antes enviaban a personas con enfermedades mentales a las cárceles del condado, ahora tenían a dónde derivarlas. Jueces que no sabían qué hacer con ciertos casos
encontraron en el hospital una solución administrativa. En pocos años, el número de pacientes superó lo que el edificio original había sido diseñado para contener. Construyeron nuevos pabellones, luego más. A mediados de la década de 1880, la capacidad ya superaba los 500 pacientes y el número seguía creciendo. Fue en ese contexto donde surgió algo que el hospital presentó como una solución y que con el tiempo se convertiría en uno de los aspectos más debatidos de su historia: la Colony System, el sistema de colonias. La idea era la siguiente: si los pacientes que estaban en condiciones de hacerlo participaban en actividades físicas y laborales, eso formaba parte de su tratamiento. El trabajo al aire libre, el contacto con la tierra, la estructura de una rutina productiva. Todo eso, según la teoría médica de la época, contribuía a la recuperación o al menos al bienestar de quienes vivían con enfermedades mentales. Y así, los pacientes comenzaron a trabajar. Construyeron caminos dentro del complejo, mantuvieron los jardines y los espacios verdes. Trabajaron en la granja que el hospital desarrolló dentro de su propio territorio. Cuidaron el ganado lechero, cosecharon los cultivos, lavaron la ropa, cocinaron, limpiaron, repararon edificios. El hospital se convirtió en algo que pocas instituciones en Estados Unidos llegaron a ser en esa época: una unidad casi completamente autosuficiente. Producía su propia comida, generaba parte de su propia energía, mantenía su propia infraestructura, tenía su propio cementerio, su propia capilla, su propio sistema de agua. En ciertos momentos llegó a tener su propia panadería, su propia lavandería industrial y sus propios talleres de carpintería. Todo eso funcionaba en gran medida gracias al trabajo de los pacientes. Y aquí es donde la historia se complica, porque las dos cosas eran simultáneamente ciertas. Por un lado, hay evidencia de que para algunos pacientes la participación en actividades estructuradas y al aire libre tenía un efecto positivo real. No era una invención completamente sin fundamento. La idea de que el movimiento, la rutina y el contacto con la naturaleza pueden tener beneficios para la salud mental no es absurda. Y la medicina moderna en ciertos contextos la sigue reconociendo. Por otro lado, el hospital también se beneficiaba económicamente de ese trabajo de una manera que resultaba conveniente para sus finanzas y para las finanzas del Estado. Los pacientes no recibían salario, no tenían sindicato, no tenían representación legal que protegiera sus intereses laborales. No podían negarse sin consecuencias. Y el trabajo que realizaban reducía significativamente los costos operativos del hospital, lo que a su vez permitía al Estado destinar menos dinero a su financiamiento. Era terapia y también era mano de obra gratuita, las dos cosas al mismo tiempo. Ese es el conflicto moral que el sistema de colonias dejó sin resolver durante décadas y que los historiadores que han estudiado instituciones como Broughton siguen debatiendo hoy. Nadie diseñó el sistema con la intención explícita de explotar a personas vulnerables. Pero el resultado, visto desde la distancia, fue que personas que no podían defender sus propios derechos terminaron sosteniendo con su trabajo una institución que teóricamente existía para cuidarlas. Y mientras ese sistema se consolidaba, el hospital seguía creciendo. Para la década de 1920, el número de pacientes había superado con creces la capacidad original. Para 1940, había más de 3.500 pacientes dentro del complejo. 3.500 personas en un lugar que había sido diseñado con la idea del espacio, la luz y la tranquilidad como elementos curativos. El espacio había desaparecido. La tranquilidad también. Cuando un sistema se satura, algo cede. En Broughton,
Lo que se dio primero fue la proporción entre pacientes y médicos. En la década de 1920 había aproximadamente un médico por cada 300 pacientes. Una cifra que ya era difícil de defender desde cualquier perspectiva clínica razonable. 300 personas enfermas bajo la responsabilidad de un solo médico que tenía que conocer sus historiales, evaluar su evolución, ajustar sus tratamientos y responder a las emergencias. En la década de 1930, esa proporción empeoró. Llegó a aproximadamente un médico por cada 500 pacientes. El personal de enfermería y cuidado estaba igualmente desbordado. Hay registros que documentan que algunos empleados dormían en las mismas salas saturadas donde estaban los pacientes, no porque quisieran estar más cerca de ellos, sino porque los turnos eran tan largos y las condiciones tan extremas que a veces no había otra opción práctica. El lugar que había sido construido sobre la idea de la dignidad se había convertido en algo que tenía más en común con un sistema de almacenamiento que con un centro médico. Y fue en ese contexto, en ese clima institucional de saturación y recursos insuficientes, donde ocurrió uno de los capítulos más oscuros de la historia de Carolina del Norte. No solo de Broughton, de todo el estado. Carolina del Norte desarrolló y mantuvo durante décadas un programa oficial de esterilización eugenésica. La eugenesia era una corriente de pensamiento que sostenía que era posible y deseable mejorar la población humana controlando quién se reproducía. En términos prácticos, eso significaba identificar a las personas consideradas indeseables desde el punto de vista genético o social y evitar que tuvieran hijos. En Estados Unidos, esta idea tuvo respaldo científico, legal y político durante la primera mitad del siglo XX. No era una posición marginal. Era enseñada en universidades, respaldada por médicos respetados, apoyada por filántropos influyentes y convertida en ley en más de 30 estados. Carolina del Norte fue más lejos que la mayoría. En 1929, el Estado creó la Junta Eugenésica de Carolina del Norte, una comisión oficial con autoridad legal para ordenar la esterilización de personas consideradas no aptas para reproducirse. Las categorías eran amplias y en la práctica subjetivas. Personas con enfermedades mentales, personas con discapacidades intelectuales, personas diagnosticadas con epilepsia. Pero con el tiempo la definición se expandió de maneras que tenían poco que ver con la medicina. Personas pobres que no podían costear representación legal fueron esterilizadas. Personas que simplemente no tenían a nadie que defendiera sus intereses ante la Junta. En algunos casos documentados, la principal razón por la que alguien terminaba ante la comisión era que era vulnerable y no tenía voz. Los pacientes de instituciones estatales como Broughton eran especialmente vulnerables. Estaban bajo la tutela directa del Estado. No podían salir. En muchos casos no tenían familia cercana o con recursos suficientes para intervenir. Y la Junta tenía acceso directo a ellos. Entre 1929 y 1974, el programa de esterilización de Carolina del Norte afectó a más de 7.600 personas en todo el estado. Es importante detenerse un momento en esa cifra. 7.600 personas. No fue una operación clandestina llevada a cabo en secreto por personas que sabían que estaban haciendo algo malo. Fue un sistema burocrático con formularios, comisiones, firmas de médicos, resoluciones oficiales y expedientes archivados.
La maquinaria ordinaria de una institución pública funcionando dentro de los límites de lo que entonces era legal. Y eso, precisamente eso, es lo que hace que esta historia sea más perturbadora que si hubiera sido el crimen de una sola persona. No había un villano identificable al que señalar. Había un sistema que funcionaba exactamente como había sido diseñado para funcionar. En el año 2002, el gobernador de Carolina del Norte emitió una disculpa oficial por el programa de esterilización eugenésica. Fue uno de los primeros estados de Estados Unidos en hacerlo. Más tarde, Carolina del Norte también estableció un programa de compensación económica para las víctimas sobrevivientes del programa que pudieran ser identificadas. Pero una disculpa oficial y una compensación económica no deshacen lo que ocurrió. No devuelven lo que se les quitó a esas personas sin su consentimiento real. En muchos casos, sin que siquiera comprendieran completamente lo que les estaban haciendo. Y mientras el programa eugenésico operaba, dentro de los muros de Broughton y de instituciones similares, se aplicaban también métodos de tratamiento que la medicina de la época consideraba legítimos y, en algunos casos, avanzados. La hidroterapia consistía en someter a los pacientes a chorros de agua fría o caliente, a baños prolongados de horas o incluso días, o a envolturas húmedas. La teoría era que el agua podía calmar estados de agitación severa o estimular a pacientes en estados de retraimiento profundo. En la práctica, para muchos pacientes la experiencia era aterradora y físicamente agotadora. La terapia electroconvulsiva, conocida popularmente como electroshock, se introdujo en Estados Unidos a finales de la década de 1930. Consistía en aplicar corriente eléctrica al cerebro para inducir una convulsión. En sus primeras décadas de uso se aplicaba sin anestesia general, lo que significaba que el paciente estaba consciente durante el proceso y podía sufrir fracturas óseas como resultado de las convulsiones. La terapia de choque insulínico consistía en administrar dosis de insulina suficientes para inducir un coma hipoglucémico. El paciente entraba en coma, permanecía en ese estado durante un periodo controlado y luego era reanimado con glucosa. El proceso se repetía múltiples veces a lo largo de semanas. La idea era que las alteraciones metábricas y neurológicas producidas por el coma tenían un efecto terapéutico sobre ciertos estados psicóticos. Y luego estaba la lobotomía. El procedimiento consistía en interrumpir las conexiones entre el lóbulo prefrontal y el resto del cerebro. En su versión más conocida, desarrollada por el doctor Walter Freeman y aplicada en miles de pacientes en Estados Unidos durante las décadas de 1940 y 50, se introducía un instrumento similar a un picahielo a través de la cuenca del ojo sin necesidad de abrir el cráneo. El procedimiento podía realizarse en minutos. Freeman llegó a hacer demostraciones itinerantes de su técnica, viajando de hospital en hospital en una furgoneta que él mismo llamó el lobotomóvil. Decenas de miles de personas fueron lobotomizadas en Estados Unidos durante esas décadas. Muchas quedaron con daños cognitivos permanentes. Muchas perdieron aspectos fundamentales de su personalidad. Algunas murieron durante el procedimiento. Y los médicos que los realizaban, en la mayoría de los casos, creían genuinamente que estaban ayudando. Esa es quizás la parte más difícil de procesar de toda esta historia. No estaban mintiendo cuando decían que querían curar a sus pacientes. Estaban trabajando con las herramientas conceptuales y técnicas que su época les había proporcionado. El problema no era la mala fe individual de cada médico. El problema era que la certeza colectiva de que ya sabían suficiente los hacía incapaces de ver el daño que estaban causando. Y ese es un error que ninguna época tiene inmunidad para cometer.
Hay historias que los archivos documentan con precisión y que aún así no tienen respuesta. Broughton tiene 2 de ellas. La primera ocurrió en abril de 1962. Bobby Jean Eller y Betty Joe Eller eran gemelas idénticas. Tenían 31 años. Las dos vivían con esquizofrenia y las dos llevaban tiempo internadas en Broughton. Durante ese tiempo habían estado juntas en el mismo pabellón, compartiendo una proximidad que para ellas era probablemente la única constante reconocible en un entorno que de otra manera resultaba difícil de navegar. El personal que las atendía observó su vínculo y llegó a una conclusión que dentro de la lógica clínica de la época tenía una justificación. Consideraron que la dependencia mutua entre las dos hermanas era excesiva, que se reforzaban mutuamente en patrones que no les ayudaban, que separarlas podría beneficiar la evolución de cada una de forma individual. Era una decisión tomada con intención terapéutica. Las trasladaron a pabellones distintos, diferentes zonas del edificio, sin acceso entre ellas. Esa noche durmieron separadas por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, el personal encontró a Bobby Jean muerta en su cama. No había señales de violencia. No había indicios de que hubiera intentado moverse durante la noche o de que hubiera sufrido algún episodio visible. Simplemente había dejado de respirar en algún momento mientras dormía. Cuando los empleados fueron al otro pabellón a verificar el estado de Betty Joe, la encontraron también muerta. Las dos habían muerto aproximadamente a la misma hora en habitaciones separadas, sin que nadie hubiera escuchado nada. Las autopsias que se realizaron a ambas fueron exhaustivas dentro de las posibilidades técnicas de la época. No encontraron traumatismos. No encontraron enfermedad orgánica que explicara una muerte súbita en mujeres de 31 años. No encontraron causa anatómica identificable. La toxicología tampoco ofreció una respuesta. No había evidencia de sobredosis ni de una causa farmacológica que explicara lo ocurrido. El médico que firmó los certificados de defunción enfrentó una situación que la medicina no sabía cómo resolver. 2 muertes simultáneas sin causa detectable. Y ofreció la única teoría que tenía disponible, dado lo que los exámenes habían mostrado, o más precisamente, dado lo que no habían mostrado. Sugirió que las 2 mujeres podrían haber perdido la voluntad de vivir en el momento en que fueron separadas. Es importante ser preciso sobre lo que eso significa y lo que no significa. No era un diagnóstico médico en el sentido moderno del término. Era la interpretación de un médico que se encontraba ante algo que no podía explicar de otra manera. La idea de que el dolor emocional extremo puede tener consecuencias físicas letales no es absurda desde el punto de vista de la fisiología, pero en 1962 no existían los instrumentos conceptuales ni técnicos para demostrar algo así. La causa real de la muerte de Bobby Jean Eller y Betty Joe Eller nunca fue establecida con certeza. Sus muertes siguen siendo, en términos estrictamente médicos, sin explicación definitiva. Y esa ausencia de explicación es, en cierto modo, más perturbadora que cualquier respuesta que pudiera haberse encontrado, porque deja abierta una pregunta que nadie ha podido cerrar. ¿Qué le ocurre a una persona cuando lo único que le quedaba en el mundo le es quitado de golpe? La segunda tragedia ocurrió 9 años después, en el mismo edificio, en circunstancias completamente distintas, pero igualmente sin resolución completa. La mañana del 22 de abril de 1971 comenzó como cualquier otra mañana en el pabellón R de Broughton Hospital. El doctor Paul Douglas Boyles tenía 37 años
y trabajaba como psiquiatra en el hospital. Betty Chick Yarborough tenía 39 años y ocupaba un puesto de administradora y enfermera en el mismo pabellón. Los dos se conocían, trabajaban juntos con regularidad. Alrededor de las 7:30 de la mañana, los dos entraron juntos a la sala de enfermeras del pabellón y cerraron la puerta. Sus colegas escucharon ruido desde el otro lado, luego silencio. Cuando abrieron la puerta, el doctor Boyles estaba muerto. Betty Yarborough estaba gravemente herida. La trasladaron de inmediato, pero murió aproximadamente 1 hora después. La investigación que siguió determinó los hechos básicos con suficiente claridad para que el médico forense pudiera emitir su conclusión. La muerte de Betty Chick Yarborough fue clasificada como homicidio. La muerte del doctor Paul Boyles fue clasificada como autoinfligida. Eso establecía una secuencia, pero no explicaba nada más. ¿Por qué? ¿Qué había ocurrido entre ellos? ¿Qué conversación, qué conflicto, qué circunstancia había llevado a esa mañana de abril a terminar de esa manera, detrás de una puerta cerrada, en un hospital psiquiátrico de Carolina del Norte? Ninguna versión oficial completa fue presentada públicamente. Los rumores que circularon entre el personal en los días y semanas siguientes, como ocurre siempre en estos casos, llenaron el vacío que la información oficial había dejado. Se habló de la naturaleza de la relación entre los dos. Se especuló sobre lo que podría haber desencadenado lo que ocurrió, pero nada de eso era información verificada. Era la forma en que las personas procesan lo que no pueden entender. El motivo detrás de lo que ocurrió en el pabellón R aquella mañana nunca fue establecido públicamente con base en evidencia documentada. Y esa puerta, en cierto sentido, sigue cerrada. Detrás del edificio principal de Broughton, entre los árboles, hay un cementerio. Existe desde 1883, desde el mismo año en que el hospital abrió sus puertas. Durante casi 150 años, en ese terreno fueron enterradas más de 1,500 personas. Algunas llegaron ahí porque sus familias vivían demasiado lejos y no tenían los medios para trasladar el cuerpo. Los viajes en aquella época eran largos y costosos, y para muchas familias de escasos recursos en las zonas rurales de Carolina del Norte, simplemente no era posible. Otras llegaron ahí porque con el tiempo ya no quedaba nadie. Pacientes que habían ingresado siendo jóvenes y habían pasado décadas dentro del hospital mientras el mundo exterior seguía sin ellos. Personas que habían sobrevivido a sus familiares más cercanos. Personas de las que nadie preguntó cuando murieron. Durante muchos años, las tumbas de ese cementerio no tenían nombres, tenían números. Una pequeña lápida de piedra con un número grabado. Eso era todo lo que marcaba el lugar donde una persona había sido enterrada. No había fecha de nacimiento, no había fecha de muerte, no había nombre. Solo un número en un registro de archivo que con el tiempo podía ser difícil de conectar con una persona real. 1,500 personas, muchas de ellas reducidas durante décadas a un número en una piedra. Con el tiempo, un capellán del hospital y un grupo de voluntarios comenzaron un proceso de recuperación. Revisaron los archivos históricos del hospital, los registros de admisión, los libros de defunciones, los documentos que habían sobrevivido a décadas de reorganizaciones institucionales. Fueron conectando números con nombres. Fue un trabajo lento, no siempre fue posible. Algunos registros estaban incompletos o habían desaparecido. Pero en muchos casos sí fue posible. Hoy, según la información disponible sobre el cementerio, cada tumba tiene un nombre. No es un final feliz. Es simplemente una forma de reconocer que esas personas existieron, que tuvieron una vida antes de llegar a Broughton,
que merecían ser recordadas por algo más que un número. Es lo mínimo. Y durante mucho tiempo ni siquiera eso fue posible. Las historias sobre Broughton, que no están en los archivos oficiales, comenzaron a circular entre el personal mucho antes de que nadie pensara en documentarlas. Son el tipo de relatos que se transmiten de un turno al siguiente, que los empleados más antiguos cuentan a los más nuevos, que con el tiempo se vuelven parte del vocabulario informal de un lugar. No son noticias, no son denuncias, son algo distinto. La forma en que las personas que trabajan en un espacio cargado de historia procesan esa carga. El ascensor era uno de los temas más recurrentes. Empleados que trabajaron en los edificios históricos durante décadas contaban que el ascensor se movía solo, que subía y bajaba sin que nadie lo hubiera llamado, que se detenía en pisos que estaban vacíos o que llevaban tiempo sin uso, que a veces, cuando las puertas se abrían en un piso desierto, había algo que parecía el sonido de pasos dentro de la cabina antes de que las puertas volvieran a cerrarse. Otros hablaban de los pasillos de los edificios más antiguos, de voces que se escuchaban detrás de puertas que estaban cerradas y cuyas habitaciones, al ser revisadas, estaban vacías. De una figura femenina con ropa que no correspondía a ningún uniforme actual ni a ninguna época reciente, vista en distintos momentos por distintas personas en diferentes zonas del edificio. De una sensación descrita de manera similar por personas que no se conocían entre sí, de ser observado en ciertos corredores, incluso cuando no había nadie más a la vista. Los túneles subterráneos que conectaban algunos de los edificios del complejo tenían su propia reputación. Habían sido construidos por razones prácticas: permitir el movimiento de personal, suministros y en algunos casos pacientes entre los distintos edificios sin necesidad de salir al exterior, especialmente durante los inviernos del oeste de Carolina del Norte. Con el tiempo, algunos de esos túneles dejaron de usarse con regularidad. Quienes los recorrían describían un frío que no parecía explicarse únicamente por la temperatura real del lugar, y una sensación, difícil de articular con precisión, pero consistente entre distintos testimonios, de que el espacio no estaba completamente vacío, aunque visualmente lo estuviera. Y luego estaba la ventana. Una ventana en el tercer piso de uno de los edificios históricos. Distintas personas, en distintos momentos, afirmaron haber visto desde la calle o desde el aparcamiento exterior una figura femenina de pie detrás del cristal. Una silueta que estaba ahí y luego no estaba, que aparecía en momentos en que ese piso no debería haber tenido a nadie. Según los relatos que circulaban entre el personal, esa ventana fue eventualmente tapiada. Es necesario ser claro sobre lo que estas historias son y lo que no son. No son evidencia de actividad paranormal. No existe documentación que las respalde como fenómenos verificables. Son testimonios de personas que trabajaban en un lugar con una historia densa y que experimentaron, o creyeron experimentar, algo que no podían explicar dentro de los marcos habituales. Pueden tener explicaciones completamente mundanas. Los edificios viejos hacen ruidos. Los sistemas de climatización crean corrientes de aire inesperadas. La mente humana, especialmente en entornos cargados de historia y en turnos nocturnos largos, es extraordinariamente buena encontrando patrones y presencias donde quizás no las hay. Pero también es cierto que más de 140 años de historia humana intensa han ocurrido dentro de esas paredes. Más de 1.500 personas murieron en ese complejo o en sus inmediaciones.
Tragedias sin resolución completa tuvieron lugar en sus pabellones. Procedimientos que hoy consideraríamos inaceptables fueron aplicados a personas que no podían negarse. Si algún lugar tiene razones históricas para que las personas que trabajan en él sientan el peso de lo que ocurrió antes, Broughton las tiene. Si eso se traduce en algo más que una sensación, es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. En el año 2017, Broughton Hospital inauguró un nuevo complejo hospitalario, moderno, diseñado según los estándares actuales de atención psiquiátrica, con habitaciones individuales, espacios terapéuticos, protocolos de tratamiento que reflejan décadas de avance en la comprensión de la salud mental. Un lugar que habría resultado irreconocible para los médicos que trabajaron ahí en la década de 1940. El edificio histórico original, el de ladrillo rojo con las torres y los corredores simétricos, sigue en pie. Se utiliza principalmente como espacio administrativo. Está catalogado como bien histórico. No está abandonado. No está cerrado al mundo. Sigue siendo parte de una institución que continúa funcionando y atendiendo a personas que necesitan atención psiquiátrica en Carolina del Norte. Eso importa. Porque la historia de Broughton no es la historia de un lugar maldito que fue clausurado y abandonado a sus fantasmas. Es algo más complicado y en cierto sentido más difícil de procesar que eso. Es la historia de un lugar que sigue existiendo, que empezó como una promesa genuina, construida sobre la idea de que las personas con enfermedades mentales merecían dignidad y tratamiento en lugar de cadenas y sótanos. Que esa promesa fue real durante un tiempo, y que luego, bajo el peso de la saturación, la falta de recursos, las ideologías de su época y las limitaciones de una medicina que con frecuencia estaba más segura de sí misma de lo que tenía derecho a estar, esa promesa se fue erosionando de maneras que causaron un daño real a personas reales. Más de 7.600 personas esterilizadas, en nombre de una ciencia que resultó ser una ideología con bata blanca. Pacientes sometidos a procedimientos que en muchos casos los dejaron peor de lo que estaban, aplicados por médicos que genuinamente creían que estaban ayudando. 3.500 personas acumuladas en un espacio diseñado para la tranquilidad y el espacio, convertido en algo que tenía más en común con un depósito que con un hospital. Más de 1.500 personas enterradas detrás del edificio, muchas de ellas durante décadas identificadas únicamente por un número. Y en algún pabellón de ese edificio, una mañana de abril de 1971, una puerta se cerró y nunca volvió a abrirse del todo. Todo eso ocurrió en un lugar construido con la intención de aliviar el sufrimiento humano. Esa es la pregunta que Broughton deja abierta. No la pregunta sobre los ruidos en los pasillos o la figura en la ventana del tercer piso. La pregunta real es otra. ¿Cómo un lugar creado desde la compasión puede convertirse, gradualmente, sin que nadie tome una decisión única y consciente de hacerlo mal, en un sistema que causa daño a las mismas personas que debía proteger? No es una pregunta con una respuesta simple, y no es una pregunta que pertenezca únicamente al pasado.